Bienvenidas y bienvenidos a Con Mucho Flow, la segunda temporada del podcast de Florida Universitaria. Comenzamos una vez más este espacio donde vamos a escuchar muchos aprendizajes, muchas historias y donde vamos a tener la oportunidad de conocer perfiles muy interesantes que han salido desde el centro universitario. Hoy en concreto vamos a hablar de velocidad, pero también vamos a hablar de todo este proceso de aprendizaje y de todos los conocimientos y proyectos reales que tienen un impacto directo en el proceso de crecimiento profesional de nuestro alumnado. Y es por eso que hoy nos vamos a enfocar en el grado de Ingeniería Mecánica y especialmente en un proyecto que seguro muchos y muchas de vosotras ya conocéis. Si tenéis una mínima información de Florida Universitaria, ya sabéis que uno de nuestros proyectos estrella es Florida Mototeam. ¿Y por qué dedicamos este programa a este proyecto? Pues por una razón esencial, y es que han conseguido un hito histórico para toda la comunidad educativa de Florida, que es haber sido campeones en MotoStudent 2025. Llevamos 2 años anunciando que han conseguido ese título de subcampeones, pero ahora sí han conseguido ese campeonato mundial, se lo han llevado con creces y han cruzado con éxito esa línea de meta. Y bueno, pues para contarnos más información de este proyecto, una cara también conocida en Florida Universitaria es Pablo Martínez, que es exalumno del grado en Ingeniería Mecánica y durante muchos años, muchos años, también ha liderado este proyecto. Pablo, ¿Qué tal, Anabel? ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Otra Ya vez. lo estábamos hablando antes, que cada vez que te entrevisto, el listón Vas a está un poquito más alto, ¿eh? La siguiente vez veremos cómo está el Exacto, son. sí, estábamos hablando de un plato de televisión. No sé si llegaremos, pero bueno, de Cuando momento llegue, sí. en el podcast de Con Mucho Flow ya tiene su primera voz protagonista en esta segunda temporada. Pablo, primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias por todo, Anabel. Ha sido un trabajo arduo, habéis estado intentando conseguir ese campeonato durante muchos años y ya lo habéis conseguido. Muchos años, mucho sacrificio, mucho tiempo invertido y al final, bueno, ahí está el fruto que da el árbol. Campeones del mundo. Vamos a hablar en detalle de cómo fue ese día, que nos cuentes más sobre el proyecto, pero ahora mismo me interesaría saber, bueno, cómo llega Pablo Martínez al proyecto de Florida Moto Team. Pablo Martínez llega a Florida Moto Team estudiando grado superior en Florida. No estudiando ingeniería mecánica, sino grado superior. Escucho una moto rugir y a mí que las motos es mi pasión. Me quedo con cara un poco atónita de decir: "Joder, una moto aquí en Florida, ¿qué está pasando?". Y con mi desparpajo me pongo a preguntar a todo el mundo. Yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿eh? Cuando escuchamos la moto crujir bien fuerte, ¿eh? Sí, y cuando conocí, a los miembros del ex equipo que habían antes, obviamente con mucho interés, quise entrar, hice una serie de entrevistas, entré hace 9 años en el equipo de Florida, entré como mecánico, entré como un miembro más del equipo, un miembro de un escalón, por así decirlo, un poco básico, al cual, bueno, fue cuando acabó la quinta edición. Ahora estamos en la octava, de camino a la novena, son competiciones cada 2 años. Entré en la quinta edición, la cual justo fue cuando se proclamaron por primera vez subcampeones del mundo. Empecé a establecer mucha relación con los integrantes que estaban antes, empecé a conocernos todo un poco mejor, hasta que se fueron. Se fueron en 2020, hace 6 años. Hace 6 años que me quedo yo con el liderato del equipo de motos de Florida Universitaria. Me quedo un poco como team leader, como jefe de equipo de muchos integrantes, ¿vale? 2023, nos proclamamos después del COVID subcampeones del mundo. Sigo con la espinita un poco clavada de decir: "Joder, ya van 2 veces subcampeones, hay que intentar poder llegar ya, al escalón más alto del podium". Y llegó 2025, ¿vale? Octubre de 2025, hace medio añito, en el cual, bueno, conseguimos llegar, ganar y proclamarnos campeones mundiales de la parte práctica de Moto Student, y aquí estamos, entrevistándonos de nuevo. Bueno, ahora nos contarás más detalles, pero centrándonos un poco en la parte más formativa, ¿no? Hablamos de ingeniería, muchos conocimientos técnicos, mucho trabajo, pero para ti, o sea, todo este proceso me interesa más también por la parte personal, porque tu crecimiento, y yo creo que es algo muy comentado por todos, la persona que te conoce y que te ha conocido antes, ha conocido un Pablo muy diferente desde que empezaste en el proyecto de Florida Moto Team hasta ahora, ¿no? Que ya te has convertido en un profesional. ¿Cómo ha sido para ti ese crecimiento?
Personalmente, no me he dado tanta cuenta, ¿vale?, del crecimiento que he podido llegar a tener profesionalmente. Sí es cierto que mucho profesorado, mucho personal de la entidad de Florida me han comentado, desde que yo entré siendo un niño, ¿vale?, ahora soy un poco menos niño, el cambio tan drástico que ha habido de personalidad, de profesionalidad y sobre todo del saber hacer las cosas. Sí que es verdad que yo me noto que al final cuando, o sea, entré siendo un niño con muchas inquietudes, muchas ganas de poder comerme el mundo, no tenía muchos medios, empecé a conocer mucha gente, empecé a conseguir muchas habilidades dentro de Florida, las cuales me han ayudado a por lo menos intentar cada problema que se me pone en la vida, tanto personal como profesionalmente, solucionarlo de cualquier manera, pero solucionarlo. Y entre ellos está, por ejemplo, fabricar motos de competición. Es un problema muy grande y hay que solucionarlo. Claro, porque para las personas que quizás no conozcan con tanta profundidad este proyecto, no es simplemente el hecho de construir la moto, Que ya es. sino que hacéis como toda una labor de encontrar patrocinadores, hablar con empresas, todas las gestiones administrativas os encargáis vosotros, así que contáis siempre con la figura de profesores que van a estar ahí para apoyaros en lo que necesitéis, pero todo ese trabajo de gestión también lo hacéis vosotros. ¿A cuántas puertas has llamado tú de empresas? No lo sé, no lo sé decir una cantidad, sí que es verdad que obviamente es como, si eres el team leader del proyecto, ya es que es como que tienes tu empresa, ¿vale? Formas tu empresa y todo lo que es la calidad de administrativa, económica, de personal, de patrocinadores, de buscar gente que te apoye el proyecto, gente que te ayude, problemas, baches, que tienes que saltarlos, muchas piedras en el camino, intentar siempre, sí, sí es cierto que los profesores nos apoyan, nos ayudan y nos guían un poco muchas veces por el camino. Ujú. Claro, diciendo, Pablo por aquí no, Pablo por aquí no, Pablo por aquí sí. Te van un poco encaminando, que es una labor muy buena, pero joder, es montar una empresa, prácticamente desde cero. Una empresa difícil de dejar, De ¿eh? dejar. Pero difícil de dejar, ¿eh? Ah, como, sí, muy difícil de dejar. Pero entiendo que ha sido un aprendizaje único, Sí. que no puedes obtener de ninguna manera en un aula. Está claro que los conocimientos técnicos y los conocimientos teóricos son efectivamente muy necesarios para llevar adelante, pues bueno, toda esta gesta que habéis hecho. Pero claro, esta oportunidad de saber resolver conflictos reales, de poder llevar a cabo un proyecto de gran trascendencia como es Florida Moto Team, bueno, tú cuando entraste ya como profesional de la ingeniería a la empresa en la que estás trabajando ahora, no sé si tuviste los miedos propios de alguien que simplemente ha acabado la carrera y ya está, o ya tenías ahí una base. Una base. Sí que ahora que yo siempre he dicho que está genial, ¿vale? Estudiar una carrera. En mi persona ha sido ingeniería mecánica, está genial. Pero en tu tiempo libre, donde no estás dentro del aula, yo siempre he dicho, ¿qué prefieres? ¿Estar en tu casa descansando o siguiendo formándote? Una posibilidad que te ofrece Florida es poder permanecer dentro del equipo de Moto Student, de Florida Moto Team, en el cual durante las horas laborales de clase, las lectivas, estás en clase, y las horas no lectivas, estás en clase, estudiando mucho más, pero lo que te enseñan realmente todos los profesores, teóricamente, lo pones en práctica. Así que verá que es una forma muy rápida y muy buena de poder adentrarte un poco en el mundo laboral sin llegar a estar en él. Porque todo lo que tú gestionas durante tus 4 años de carrera, aprendes, conoces empresas, conoces gente, cuando llegas a una empresa laboral, ya lo has hecho. No es nuevo. O sea, lo nuevo y el miedo te lo quitas en un proyecto que es multidisciplinar, pero no en un entorno laboral donde ya ejerces de mucha más responsabilidad y demás. ¿Y cómo es entrar en una empresa diciendo, bueno, yo es que soy campeón del mundo como Ayuda, student? ayuda, ayuda. Ayuda porque, y bueno, y me he Pues es un puesto sello en el liderando el currículum. proyecto, sí. O sea, al final, lo que te comento de que en tu tiempo libre aprovecha para seguir formándote, siendo un poco más autodidacta, las empresas lo valoran. No es lo mismo una persona que tiene su carrera o que tiene su carrera y aparte ha hecho 2 3 proyectos durante la época estudiantil. Obviamente tiene más peso una persona que se involucra en algo que no alguien que, bueno, se hace la carrera, que está genial, también lo digo, está genial, pero obviamente gente que tiene más mérito y más inquietudes la quieren las empresas antes que no gente que no lo tiene o no lo desarrolla. Bueno, Pablo, y cuéntanos cómo ha sido representar a Florida Universitaria y ver ese momento en el que conseguís ese primer puesto en la carrera. ¿Cómo fue? Bueno, pues la semana completa no empezó del todo como esperábamos. Sí que ahora que éramos un equipo a batir,
veníamos ya teniendo 2 campeonatos y ya en 2023 dimos mucho que hablar sobre nosotros. Éramos uno de los equipos punteros que la gente nos tenía en el punto de mira, básicamente. La semana no empezó del todo como esperábamos, pero bueno, no es todo como empieza, sino como acaba. Obviamente, cuando las cosas no van del todo bien y no van como tú quieres, hay gente que se puede llegar a desmoronar, intentar un poco, se empiezan a medio hundir. La labor que yo tenía, la máxima labor era intentar que el equipo no se hundiera. ¿Por qué? Porque yo sentía y yo creía que íbamos a acabar donde debíamos estar. Cuando las cosas van mal, empiezan a mejorar, seguir mejorando, y vas subiendo, y luego llegas a la carrera, consigues ganar, consigues quedar campeón del mundo. Porque no solo ganar la carrera, o sea, tú puedes ganar la carrera, pero no puedes ser campeón del mundo. Ujú. Puedes ganar la carrera y tener puntuación diferente y a lo mejor no estar ni en el podio. Ganar la carrera y toda la puntuación global de todo el proyecto parte práctica, ser campeón del mundo, obviamente eso fue llegar a ese nivel y yo no me lo creía. O sea, yo no me lo creía. Yo venía ya de hacer 2 campeonatos, sabía un poco lo que era, pero nunca llegué a estar lo que era la pasión de campeón del mundo, que ahora sí, puedo decir que sí que hemos estado. Los italianos han dado guerra. Los italianos han dado guerra. Pero bueno, es una cuna muy buena de motor. Ujú, Valenciana e italiana. ujú, Sí, sí. tal cual. Em, no sé, llegáis los primeros, conseguís ese trofeo que ya tenemos expuesto, Sí. por cierto, en, Hay tres. en el campus. Tres puestos. Ya hay varios expuestos, sí. Em, no sé si tú ya dices en un momento, bueno, pues ya he alcanzado mi objetivo. Sí y no. O sea, mi objetivo siempre ha sido intentar ganar, ¿vale? Ya hemos ganado. No intentar decir que he ganado, porque al final pertenezco, o sea, pertenezco a un equipo. Lidero a una serie de personas que al final, sin ellos, yo no funciono, básicamente. Em, Después de que hemos ganado, me gustaría seguir dentro del equipo, porque obviamente estar durante un tiempo gestionando todo el proyecto, que al final acabemos siendo campeones del mundo y decir, ahora que llega no me quito. Sí y no. O sea, sí porque obviamente tengo que dejar paso a gente nueva que intente aprender todo lo que he aprendido, que se forme y se desarrolle como mínimo como yo, que es lo que yo espero, pero no me gustaría que este nivel se baje. Porque llegar a ese nivel de tan alto cuesta mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha implicación. Lo que no quiero es dejar el proyecto y que por X problemas se baje el nivel. Entonces, sí, doy un paso atrás, doy un paso al lado, un paso hacia adelante, pero no sigo en el punto de mira. Doy paso a gente nueva que quiera entrar. Ya se han abierto inscripciones para que nuevos integrantes quieran permanecer dentro del equipo. Nos consta que hay mucha gente que quiere entrar después del campeonato. Pero obviamente la parte de team leader la paso un poco. Me pongo en un plano de team manager, que es gestionar y supervisar que el team leader, junto a todos los integrantes del equipo, hagan la labor correcta para poder llegar a mantener mínimo ese nivel o poder incrementarlo y poder, pues, no olvidarme de Florida y no permanecer alejado de ella. Bueno, yo es que creo que ya no se puede entender Florida Moto Team sin Pablo Martínez y Pablo Martínez sin Florida Motor Team tampoco. Muchos años. Después de toda esta trayectoria, bueno, después de todos los logros conseguidos, em, ¿te ves dedicándote al mundo del motor o por dónde van a ir los caminos designados? La gente dice, acabas las motos y te metes dentro de un equipo de motos. Es genial. O sea, es genial poder permanecer dentro de un equipo de motos, ¿vale? Pero sí que es verdad que tampoco te forma solo Florida Moto Team para permanecer dentro de un equipo de motos, sino que al final, profesionalmente, o sea, te forma y te ejerce a estar de cualquier responsable de proyectos a nivel mundial, no solo de motos, sino de cualquier ámbito laboral. Entonces, yo de momento lo he encaminado hacia responsable de proyectos en el ámbito laboral, que es diferente a las motos. Sigo permaneciendo dentro de Florida Moto Team por el tema de que no me puedo separar de las motos, básicamente. Nunca está de más que si tocan a la puerta, poder plantearme las cosas de poder estar, obviamente, trabajando del mundo del motor, que es lo que al final nos apasiona a mucha gente de nosotros. Bueno, ya nos has expuesto un poco qué implica un proyecto de estas características para la formación, pero ¿qué crees que tiene un grado, bueno, el grado en Ingeniería Mecánica de Florida que lo hace diferente, ¿no? A otras formaciones que puedas obtener? Personalmente, lo que más me impactó de Florida es el trato que hay con el alumno, la cercanía que hay tanto los profesorados con los alumnos,
En cuanto a la ingeniería mecánica, yo destaco una asignatura, que es proyecto integrado, Ujú. que sí que es verdad que solo conozco que se ejerza en Florida. Todos los años hay un proyecto integrado que, bueno, anualmente los estudiantes tienen la obligación de hacer un proyecto y gracias a ello, que es una formación extra de la ingeniería mecánica, joder, yo lo destaco muchísimo dentro de la entidad. ¿Algún proyecto? Aunque bueno, entiendo que todos los proyectos que has realizado los has enfocado más a Florida Mototeam, pero no sé si hay algún proyecto que destacarías o alguna asignatura que te haya marcado o que digas que, Aparte bueno, del proyecto como moto, hicimos un proyecto, un robot antropomórfico que con pinzas cogía objetos. Hicimos otro proyecto que era un extrusor, de que con botellas de plástico reciclado se destruían, ¿vale? Y dentro de una tolva se generaban partículas para impresión 3D. Aparte de también hacer lo que es el proyecto de la moto, son proyectos que, bueno, al final en Florida está Florida Expo, mm, que es donde se exponen todos los proyectos que durante todos los alumnos durante todo el año van haciendo, y entre la moto, obviamente que también permaneció a Florida Expo, ha sido también proyectos como lo que acabo de comentar. exacto, bueno, tenemos Florida Expo, tenemos también el Día Fiesta de la Ingeniería, que también realizamos en Florida. Quiero decir que son un calendario de actividades muy Muy amplio. extensos, donde bueno, pues la ingeniería está muy presente. Vemos también un poco todos esos proyectos que acabáis sacando, en los que intentáis innovar, intentáis dar soluciones a retos reales. En vuestro caso, pues bueno, lo habéis siempre enfocado a Florida Moto Team y también al tema de la sostenibilidad, que es que antes se nos ha olvidado comentar que, bueno, uno de vuestros proyectos ha sido cambiar a un combustible sostenible. Sí. Ha sido una de las novedades de este Sí, año. este año, básicamente para que se entienda, MotoStudent es un poco la cuna, ¿vale?, de los ingenieros del Mundial de MotoGP. ¿Qué pasa? Que en 2027, o sea, 2027 MotoGP va a meter un combustible 100% renovable. ¿Dónde lo prueban? Con los ingenieros, que venimos de la base de MotoGP, básicamente. Con Este los año, ingenieros de Florida. de Florida. Este año, bueno, un poco tirando hacia atrás, 2025, ¿vale? Agosto, permanecimos en el Gran Premio de Aragón, donde fuimos o sea, el equipo pionero de probar este combustible renovable en todo el mundo. La primera moto que pudo arrancar el motor con este combustible fue la moto de Florida Universitaria. Se llevó a cabo que en 2025, en octubre, se hiciera ya la competición de MotoStudent 100% renovable, porque tiene dos categorías, la categoría eléctrica y la categoría de combustión, que ahora mismo es 100% renovable, combustible generado por Repsol. Un gran día en el que probasteis el combustible, ¿no? Que fue en la moto de Florida Moto Team. Eso es. Ujú. Bueno, pues es un proyecto que va avanzando, ¿no? Y que va intentando también avanzar conforme también va avanzando la sociedad, ¿no? Sí, Hacia esa mirada más sostenible, más eso es. eficiente, más respetuosa, que es algo que también en clase entiendo que os han intentado inculcar a Sí, todos y todas, ¿no? sí. Ujú. Desde luego, de hecho, en Florida no solo está Florida Moto Team, sino que también hay más proyectos. Energy Student, por ejemplo, que es el grupo de investigación de energías renovables. Puedo traerlo, entonces al final sí que ahora que Florida inculca mucho el tema de la sostenibilidad, el tema de la energía del futuro, de la energía verde, ¿Cuántas veces habéis escuchado la palabra ODS? muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Y sí que es verdad que están en lo correcto. O sea, al final vamos a por un futuro que intentar cambiar. Entiendo que es una mirada también ahora que tú estás en el ámbito profesional que se comparte, ¿no? Sí, sí. Es algo que se comparte, se toca y es el día a día dentro del ámbito laboral. Cuando lo estudias es como, ay, qué pesado con él. No, Es no son necesario. pesados, es necesario. Bueno, es necesario y casi que es imperativo, ¿no? Claro, Para trabajar y para correcto. seguir progresando. Así. Ujú. Pues, Pablo, ahora ya te tengo que hacer la misma pregunta que siempre. Nunca me das una respuesta, pero ¿qué novedades nos trae la próxima temporada? Antes me has dicho que tenías alguna que contarme. Me aparto, ¿vale? No hacia atrás, diría que hacia un lado o hacia adelante, pero no quiero estar yo en el punto de mira. Florian Botín tiene que estar y tiene que permanecer en lo más alto del cajón. Novedades, tenemos nuevo integrante como team leader, como jefe de equipo. Ya no va a ser Pablo Martínez. Pablo Martínez va a seguir, obviamente, pero no va a ser la cara visible, entre comillas, del equipo de motos. Va a ser Carles, Carles compañero que me acompaña hoy con nosotros. Y bueno, intentaré
conseguir, ¿vale? Entre todo el equipo y conmigo que, bueno, se pueda mantener ese nivel liderado por él. Un Ujú. cambio un poco costoso, después de tantos años yo liderando el proyecto, pero que al final hay que dejar paso a nuevas generaciones. Pues me gustaría que aprovecharas también para hacer un llamamiento a los ingenieros e ingenieras de Florida, que se animen, que se sumen al equipo. Además, y ya no solo a los ingenieros e ingenieras, si es que Florida Moto Team lo bueno que tiene es que es un proyecto que es abierto. Estábamos hablando de que tiene muchas variables, desde la gestión administrativa. También en algún momento yo incluso creo que se ha planteado hacer alguna página web, la gestión de la página web. Quiero decir, todos los ámbitos de conocimiento que tenemos en Florida tienen cabida en Florida Moto Team. Vale, Flemodo Team no es un grupo de personas, es un grupo de departamentos. Tenemos departamentos de diseño 3D, departamentos de marketing, departamentos de página web. Obviamente hay un informático, para que me entiendas. Tenemos departamento de cálculo aerodinámico. Es un poco un grupo de personas que cada uno tiene su labor, cada uno tiene su rol dentro del equipo. No solo hay gente de ingeniería, hay gente de diferentes carreras, que entre todos, cada uno aporta su granito de arena y bueno, se puede conseguir ser un equipo. Bueno, los ingenieros e ingenieras que se sigan apuntando, que necesitamos hacer la moto Hace falta, hace falta. un poquito más rápida, un De hecho, poquito más. mañana abrimos inscripciones para gente nueva. Genial, pues bueno, creo que es necesario que comentes las redes sociales, de qué manera se pueden poner en contacto con vosotros. Con nosotros podemos contactar tanto por TikTok, que está muy de moda, y sobre todo por Instagram, que es la red social que tenemos más avanzada, donde al final publicamos todo diariamente de lo que hacemos, a dónde vamos y cómo lo gestionamos. Entonces, la principal red social, si quieren contactar con nosotros directamente, es Instagram, Team 08. Ujú. ¿Y qué mensajes les lanzarías para que se animen, descubran lo que es el mundo del motociclismo, también el mundo de la ingeniería sostenible, eficiente, pero aplicada a las competiciones de motor? ¿Cuál es el mensaje del futuro project manager, bueno, ya project manager, pero antiguo team leader de Florida Moto Team, que consiguió llevar el equipo a la victoria? La gente tiene miedo, ¿vale?, de poder entrar a un equipo sin saber. Porque al final, como realizamos muchas entrevistas, lo común entre toda la gente es que no sé nada, es que no pasa nada, es que no pasa nada que no sepas nada. O sea, todo el mundo hemos entrado a un sitio donde nunca hemos sabido nada y obviamente te tenemos que formar, tienes que aprender y tienes que tener una evolución profesional dentro del equipo. Yo a todo el mundo le invito a que pueda permanecer dentro del equipo, a que pueda preguntarnos, si no ve por el campus, si un día escuchan la moto, que se acerquen a ver cómo suena, que se acerquen a darle gas, que les invito a todo el mundo que quiera aprender, que tenga un poco esas pinitas de motero dentro de él, que pruebe, no pasa nada por probar, pueden llegar sin saber nada y luego aprender mucho, o pueden llegar sin saber nada y averiguar que no es lo que ellos quieren y pueden salirse sin problema. Somos un grupo de personas jóvenes abierto a cualquier persona que quiera integrarse dentro de nosotros. Y bueno, aprovechar esta oportunidad formativa, ¿no?, que ofrece Florida. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que aportan este tipo de actividades y de programas que, bueno, no están contemplados en el currículum académico como tal, pero sí que están a su disposición y como bien decías, ¿no?, es un sello en el currículum que, vamos, yo creo que te abriría las puertas, casi Y de cuanto más cualquier años, mejor. sitio, ¿no? Sí, así es. Pues Pablo, te hacemos la última pregunta. Vamos a estrenar contigo la pregunta habitual, la pregunta estrella de este programa, con mucho flow. Aunque creo que, bueno, ya me la has contestado más o menos antes, pero aplicada a tu persona, ¿cuál es ese aprendizaje o ese conocimiento vital que te hubiera gustado saber antes de, pues, de empezar todo este recorrido? ¿Todo el recorrido de siendo universitario en Florida o siendo team leader de Florida Moto Team? Bueno, al final una cosa está ligada con la otra, pero bueno, desde que empezaste tu proceso formativo. Ya que yo empecé mi proceso formativo en Florida, no supe, ¿vale?, hacia dónde iba a ir mi futuro. O sea, no supe hacia dónde podría llevar, encaminar la ingeniería mecánica. Sí es cierto, ¿vale?, que me hubiera gustado saber la cantidad y ahí el gran abanico de ofertas que te pueden llegar por ser ingeniero, o sea, mecánico, electrónico, cualquier rama de la ingeniería. Si yo hubiera sabido en su día el abanico tan grande que había de posibilidades laborales, no hubiera dudado tanto en entrar a una ingeniería. Bueno, ya estás dentro, Sí, dentro ya del ámbito profesional, quiero decir, porque, bueno, de Florida también, sí. porque antes estábamos comentando que es muy fácil ir paseando por el campus y encontrarnos a Pablo por allí, sobre todo cuando escuchamos el rugir de la moto, que lo tenemos el despacho al lado y tiemblan hasta las Os paredes. escucháis.
Pues Pablo, muchísimas gracias por ser este primer invitado indispensable. Tenías que ser. Esta no sé si será nuestra última entrevista, ya llevamos unas cuantas, pero bueno, Que no. como siempre es un placer hablar contigo, que nos cuentes los avances que lleváis con este proyecto y sobre todo, pues bueno, darte la enhorabuena, no solo por lo que habéis conseguido, por ese campeonato mundial, sino por todo el trabajo y por lo que demostráis llevando un proyecto como Florida Moto Team, que yo creo que es un ejemplo perfecto, si no el más indicado sobre cómo es el método de aprendizaje Cop-Learning en Florida Universitaria. Así Muchas que gracias por todo. muchísimas A gracias. vosotros. Y bueno, pues hasta aquí el primer programa de la segunda temporada de Con Mucho Flow. Vamos a seguir con más titulaciones, con más alumnos, incluso a lo mejor algún docente que ya se atreve a sentarse en los sillones de Con Mucho Flow, el podcast de Florida Universitaria. Como siempre, estamos aquí para escucharos también. Queremos saber cuál es ese aprendizaje que vosotros o vosotros o vosotras os habría gustado tener cuando empezasteis vuestro proceso formativo. Y sin más, estamos aquí para vosotros y vosotras y nos escuchamos en el siguiente programa.